Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar esta sesión del 4 de noviembre. El día de hoy trabajaremos sobre el tema conocido como razones de cambio relacionadas. Para esta sesión estaré usando material del libro de Cálculo de una variable, Trascendentes tempranas, del autor James Stewart, cuarta edición de la editorial Thomson. Bueno, una definición de este concepto de razón de cambio, me gustaría que alguno de ustedes lo leyera. ¿A quién le gustaría leerlo? Si dos cantidades están relacionadas entre sí, entonces cuando una de ellas cambia con el tiempo, la otra cambiará también. Por lo tanto, sus razones de cambio con respecto al tiempo están relacionadas entre sí. Por ello, a este tipo de situaciones se le llama razones de cambio relacionadas. Ok, muchas gracias. Entonces, como la definición lo menciona, estas dos razones de cambio tienen una relación entre ellas a partir de, puede ser de una geometría o de alguna otra forma, se relacionan. Entonces, al cambiar una, va a cambiar la otra cantidad. Y es justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a aplicarlo ya directamente en un ejercicio, pero antes vamos a leer algunas sugerencias de este autor para resolver problemas de este tipo. Es una especie de guía para que nos puede servir para seguir algunos pasos ya de manera un poquito más metodológica. Y pues lo primero es leer con cuidado el problema. Eso es algo de lo que siempre debemos de tener precaución, ¿no? Vamos a leer con cuidado el problema. A veces queremos irnos de inmediato a hacer cálculos. No, lo primero es leer el problema, imaginar qué situación se está trabajando, ¿okay? Después nos pide pues trazar, de ser posible, un diagrama. Esto va a ser bien útil porque algunas cantidades están relacionadas a través de pues la geometría que existe en el propio problema, y es mucho más útil tener este diagrama. Después vamos a adoptar una notación. Generalmente pues en el contexto en el que estemos hablando habrá ya una forma de cómo representar las variables. Por ejemplo, si es un volumen, pues le pongo V; si es un área, le pongo A; si es una longitud, le puedo poner L o A o X, dependiendo. A veces ya nos lo dan en el mismo problema. Entonces, a partir de eso, pues nosotros adaptamos el resto de las cantidades con notación semejante. Asignar símbolos a todas las cantidades que sean funciones de tiempo, es decir, que dependan del tiempo, ¿no? Todas estas cantidades van a estar cambiando con respecto al tiempo. Esa va a ser la variable independiente. La expresión, expresar la información dada, ya lo que nos hayan dejado en el problema como información, tenemos que aterrizarlo, o sea, para decir qué cantidad es. Y la tasa requerida, la tasa se refiere a la derivada, porque ahora estamos hablando de un cambio de una función con respecto al tiempo. Entonces, generalmente a ese tipo de cantidades les conocemos como tasa. Puede ser una tasa de crecimiento, tasa de decrecimiento, en general tasa de cambio. Y la tasa requerida en términos de derivadas. Okay. Deduzca una ecuación que relacione, se me fue una letra S, que relacione las diversas cantidades del problema. Entonces, justamente el tema es razones de cambio relacionadas. Entonces, va a haber una ecuación que relacione a todas esas cantidades y por ende va a relacionar a sus tasas de cambio. Si es necesario, use la geometría del caso, que se ve para eliminar una de las variables por sustitución. Utilice la regla de la cadena para derivar ambos lados de la ecuación con respecto al tiempo. Esto es bien importante, nuestra derivada será con respecto al tiempo.
Sustituya la información dada en la ecuación resultante y despeje la rapidez o tasa desconocida, en caso de que no esté despejada. Bueno, vamos a seguir esta guía, a grosso modo, para resolver el siguiente... en estos dos primeros enunciados únicamente vamos a practicar notación. Ya en el siguiente ejercicio, ahora sí vamos a hacer todo el procedimiento. Por aquí es como irnos familiarizando con la notación. Entonces nos dice el ejercicio, si B es el volumen de un cubo, ¿okay? Entonces nuestra mente va a estar ahora pensando en un cubo que tiene cierto volumen V mayúscula, ¿okay? Cuya arista, ¿qué es una arista, chicos? ¿A qué se refiere este concepto, arista? Es como una esquina, ¿no? Bueno, ese sería vértice. Es como el lado, ¿no? El lado, lado, ¿sí? Entonces, cuya arista mide X. Como es un cubo, con que me den la representación de uno de los lados, sé que los otros tendrán la misma notación, porque el cubo pues se caracteriza justamente porque los lados son de igual longitud. Ajá. Entonces, si uno mide X, pues todos los demás también miden X, por ser un cubo. Muy bien. Nos pide calcular dB en dt. Esta cantidad es la forma en que cambia el volumen con respecto al tiempo. Entonces, este cubo no está estático, sino que está cambiando de volumen a través del tiempo. ¿Cómo podría un cubo cambiar de volumen a través del tiempo? Pues a lo mejor es un cubo de cierto material que es muy sensible a lo mejor a los cambios de temperatura, y es probable que pues, con algún cambio de temperatura el volumen puede ser que esté aumentando, dependiendo cómo sea ese cambio de temperatura. Puede ser que el volumen esté aumentando o disminuyendo. Por ejemplo, puede ser un material que esté aumentando de volumen, entonces el cubo en sí mismo pues aumenta de volumen, ¿no? Entonces esta expresión dB en dt nos da cuenta de ese cambio, cómo es ese cambio, ¿no? Si es pequeñito, si es muy grande, ¿no? Ajá. Con respecto al tiempo, ¿okay? Y nos pide calcular ese cambio, esa razón de cambio, con respecto al cambio en la longitud de la arista, que es X. Bueno, entonces lo primero que yo podría sugerir, ya hicimos la primera parte de hecho, podríamos usar una representación aquí de ese cubo, ¿no? Y pues sabemos que tiene, como ya lo mencionaba el problema, tiene arista X, pero de hecho pues como es un cubo, cada cara tiene la misma longitud, X, X y X. Ajá. Muy bien, ¿qué más nos sugiere el problema? El listado aquí. Entonces ya trazamos un diagrama. Vamos a adoptar una notación. En este caso, el mismo problema ya nos habla de una notación al mencionar que X representa justamente esa longitud del cubo. Aquí no vamos a seguir todo el procedimiento porque, repito, es solamente una introducción a cómo se plantea un ejercicio. Bueno, pero lo que sí vamos a hacer es representar el volumen de este cubo. ¿Cuál es el volumen de este cubo? X al cubo. X al cubo, muy bien. X al cubo. Ahora, ¿por qué ¿por qué están relacionados los cambios en V y en X? Pues porque si cambia X, cambia el volumen. Entonces, nuestro interés es representar este cambio, el cambio en el volumen con respecto al tiempo. Mencionaba
puede ser de muchos tipos. O sea, no estamos ahora investigando sobre por qué se lleva a cabo ese cambio, simplemente ocurre y queremos ver cómo se relaciona con el cambio, en este caso la longitud de la arista. Lo que sí sabemos pues es que tanto V como X, ambos dependen del tiempo. Los dos están cambiando, las dos cantidades están cambiando en función del tiempo. Entonces, nuestro objetivo es calcular dB en dt. Eso lo vamos a lograr calculando la derivada usando regla de la cadena, la derivada de esta función usando regla de la cadena, porque sabemos que x es una función del tiempo. Entonces vamos a derivar prácticamente como si esto fuese solamente con respecto a x. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada, pero como x está cambiando en función del tiempo, vamos a agregar la derivada de x con respecto al tiempo, por supuesto multiplicando. Es lo que hacemos cuando se realiza la derivada por regla de la cadena en una composición de funciones. Entonces, esta es la igualdad que relaciona justamente el cambio en el volumen en función del cambio en la arista. Y por ahora es lo único que vamos a hacer para este ejercicio. Es lo único que nos piden hacer. Esta es la respuesta. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Estamos practicando notación. ¿Okay? Ya en lo que sigue nos darán más datos para encontrar de manera ya específica una de las razones de cambio. Bueno, veamos este otro. ¿Quién me ayuda a leer este ejercicio? Dice, si A mayúscula, es el área de un círculo de radio R, ok, entonces nuestra mente estará fija en un círculo de radio R, muy bien. Y el círculo se expande, ok, al pasar el tiempo. Nos pide hallar dA en dt. Esta cantidad es el cambio que ocurre en el área con respecto al tiempo, es la derivada. Entonces, aquí, pues, podríamos ir traduciendo esas derivadas como cambios. Así, pues es como definimos justamente este concepto de derivada. Pero leerlo de esa manera nos ayuda muchísimo a describir justamente esto que estamos calculando. Entonces, este es el cambio en el área con respecto al tiempo. Es la derivada. ¿En términos de qué? ¿Qué es este cambio, muchachos? ¿El radio? El cambio de, bueno, exactamente, el cambio del radio con respecto a el tiempo. Muy bien. Bueno, igual que en el caso anterior, no nos piden calcular todavía nada, solamente hallar una derivada en términos de otra razón de cambio. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que ese es el círculo. Es un círculo que tiene radio R. Este es el radio R. Y el área de este círculo es A. Entonces, por alguna razón, el área de este círculo, este círculo se está expandiendo. Entonces, está cambiando el radio y está cambiando el área. ¿Cómo se relacionan esos dos cambios? Vamos a calcularlo. ¿Qué sería lo primero que deberíamos describir aquí para relacionar A y R?
cómo se relacionan el área y el radio. Sería poner la fórmula del área. Muy bien, O sea, ajá. pi ¿Y por cuál? radio al cuadrado. Ajá, A es igual a... ¿Cuánto vale? ¿Otra vez? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, muy bien. Pi por radio al cuadrado. Correcto, ahí está. Entonces, en principio esta es la ecuación que nos dice cómo se relacionan las variables que tenemos aquí. Ahora vamos a calcular ese cambio de área con respecto al tiempo, que es la derivada. Sabemos, por supuesto, que tanto el área como el radio son funciones de tiempo, están cambiando con respecto al tiempo, entonces lo podemos escribir así. A es una función del tiempo y también el radio. El radio está cambiando en función del tiempo. Entonces, el cambio en el área con respecto al tiempo se obtiene como... Vamos a obtener la derivada de esta función, pero recordemos que r es función del tiempo. ¿Cómo quedaría esta derivada? Pi es una constante. ¿Cómo quedaría esa derivada? Pi por 2R. Ok, pi por 2r. Pi por 2r. Pi por 2r, muy bien. Y como es una derivada con respecto al tiempo, tenemos que agregar, multiplicando, la derivada de r con respecto al tiempo, ¿no? Si fuese esta derivada de a con respecto a r, pues aquí ya no tendríamos que agregar nada, sería un 1. Pero la derivada es con respecto al tiempo. Muy bien. Ahora, para dejar este resultado en una forma más estándar, colocaré la constante al inicio. Entonces voy a dejar esto como 2πr por el cambio en r con respecto al tiempo, es decir, la derivada de r con respecto al tiempo. Muy bien, y esta es la expresión pues que estábamos buscando. Ahí está. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Bueno, No. pues vamos ahora a trabajar ya un ejercicio. Y como sugiere la lista de pasos a seguir, lo primero que tenemos que hacer es leer el ejercicio, tratar de comprender la mayor parte de lo que nos están hablando y ya después podríamos ir a un diagrama y extraer más información, ¿vale? Entonces dice lo siguiente: un aeroplano vuela horizontalmente a una altura de 1 milla y con velocidad de 500 millas por hora. Entonces aquí podemos ya imaginar ahí el aeroplano, pero está volando horizontalmente, no está inclinado, sino se mueve de forma horizontal, y la altura sobre el piso es de 1 milla. La velocidad pues también es una velocidad de forma horizontal, es constante. Después dice, pasa directamente sobre una estación de radar, sobre el piso se encuentra la estación de radar. Calcule la velocidad con que aumenta la distancia del avión a la estación cuando se encuentra a 2 millas de ella. Bueno, vamos a plantear esta situación. Voy a colocar aquí, vemos el piso, este es el nivel del piso. La estación, bueno, se encuentra aquí sobre el nivel del piso y pues el avión vuela a una altura de 1 milla. Entonces aquí voy a representar
está formando un ángulo de 90 grados. El avión vuela aquí a una altura de 1 milla. Esa altura se mantiene constante, ya lo vemos del problema. Y en algún momento pasa aquí por el radar y sigue volando de manera horizontal. Ajá. Entonces viene por aquí el avión. Y en algún momento pues avanza, llega a otra posición por aquí. Llega a esta posición, o sea, sigue avanzando. Y la distancia de aquí donde se encuentra el radar, aquí le vamos a poner aquí. Vamos a poner radar. La distancia del radar al avión aumenta. Conforme el avión se aleja, después de haber pasado sobre la estación, comienza a aumentar la distancia, ¿no? Se aleja, entonces comienza a aumentar la distancia. Aquí, bueno, solamente déjenme. Es que había planteado originalmente este ángulo en 90 grados, sí, con respecto a la horizontal, pero ya con respecto al triángulo, pues no es de 90 grados. Entonces déjenme colocar solamente lo puedo colocar al otro lado y ahí sin problema, ¿no? Aquí. Y también acá. Ahí está. Entonces, la velocidad nos pide, bueno, que aquí ya podemos ver. Entonces aquí está el aeroplano que vuela horizontalmente a una altura de 1 milla, ya lo representamos. Y con una velocidad, ahí podríamos comenzar ya a hablar de algunas notaciones. Por ejemplo, voy a comenzar usando una notación aquí para cada una de estas cantidades. A esta le voy a llamar Y, que es de 1 milla, esa siempre se mantiene constante. A esta, que es horizontal, le voy a llamar X. Y a la distancia entre el radar y el avión le voy a llamar Z. Ajá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver qué cantidades nos dan como información. Ajá. Entonces voy a ver aquí qué cantidades nos dan como información dentro del problema. ¿Okay? Vamos a ir identificando cada una de estas cantidades. Por ejemplo, bueno, 1 milla, ese es el valor de Y. ¿Okay? Entonces Y es igual a 1 milla. Ese ya lo tenemos ahí. Muy bien. Y con una velocidad de 500 millas por hora. ¿Cuál sería esta cantidad? 500 millas por hora. ¿Sería X? Está relacionada con X, ajá. Solo que X es una longitud. No es X, sino... O sea, está relacionada con X. Sería dx en dt. Ajá.
es el cambio en x con respecto al tiempo, es decir, la velocidad de x, la velocidad de desplazamiento horizontal es de 500 millas por hora. Muy bien, ahí está muy bien identificada esta cantidad. Dice, pasa directamente sobre una estación de radar. Aquí está la estación. Calcule la velocidad con que aumenta la distancia del avión a la estación. ¿Cómo denotaríamos esta velocidad de acuerdo a las cantidades aquí que ya representamos? Calcule la velocidad con que aumenta la distancia del avión a la estación. ¿Cuál es esa velocidad? ¿Cómo representamos la distancia del radar al avión? ¿Cuál fue la letra que usamos para representar la distancia del radar al avión? Z. Z. Entonces, si nos piden calcular cómo aumenta esa distancia, lo que debemos de calcular es dz en dt. Esa es la velocidad. Esta es nuestra velocidad objetivo, eso es lo que desconocemos. Muy bien, pero ya lo representamos. De esto que estaba en palabras ya lo colocamos aquí en una expresión matemática. Nos dice, cuando se encuentra, ahora nos dan otro dato, a 2 millas de ella. Es decir, cuando esta distancia, que vale z, es igual a 2 millas, nos están dando cierta información. Muy bien, pues ahora con esa información debemos de plantear el problema para obtener esta cantidad. Entonces ya identificamos las cantidades en el enunciado y las representamos en alguna expresión matemática, por supuesto que está relacionada con nuestro diagrama. Muy bien. Ahora, lo siguiente que haremos es escribir una ecuación que represente cómo se relacionan estas cantidades. ¿Qué expresión nos ayudaría a relacionar a estas tres cantidades que se encuentran aquí, que están algunas cambiando, pero están fijas? Por ejemplo, en los dos planteamientos anteriores estábamos relacionando el volumen, entonces pues el volumen tiene una fórmula, el área tiene otra fórmula, pero en este caso son tres longitudes. Por la característica del triángulo, ¿cómo se relacionan estas tres cantidades? ¿Qué tipo de triángulo es? Rectángulo. Triángulo Es un rectángulo. triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque el avión se mueve de manera horizontal. Entonces, ¿cómo se relacionan los tres lados en un triángulo rectángulo? En el teorema de Pitágoras. Así es, por el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo escribiríamos el teorema de Pitágoras usando esta notación en color verde? Podría ser z al cuadrado igual a y cuadrada más x cuadrado. Muy bien, entonces z cuadrada es igual a... Bueno, podemos escribir cualquiera al inicio. Voy a poner x cuadrada y después y cuadrada. Muy bien, perfecto. Ahí está. Ya tenemos ahora una ecuación que relaciona a las variables. Ahora vamos a usar la derivada para relacionar las tasas de cambio. Recordemos que z está cambiando en función del tiempo. X también está cambiando en función del tiempo. Y bueno, en general a las tres tenemos que representarlas como funciones del tiempo. Aunque
y, que es la altura, esa no está cambiando, ¿no? Es una constante. Pero bueno, en general podemos representarla como función del tiempo y decir que de manera particular y es una constante, no está cambiando la altura y de hecho vale una milla. Pero bueno, en general pues es una función del tiempo, es una función constante. Ahora vamos a realizar la derivada, ya que tenemos esta igualdad y sabemos ya cómo se relacionan las variables aquí. Vamos a realizar la derivada con respecto al tiempo. Ahí está. Entonces vamos a derivar a cada una de estas expresiones con respecto al tiempo. Entonces tenemos 2 veces z por la derivada de z con respecto al tiempo. Y esto es igual a la derivada de x cuadrada es 2x. Y tenemos que agregar multiplicando derivada de x con respecto al tiempo. Más la derivada de y cuadrada es 2 veces y por la derivada de y con respecto al tiempo. Bueno, como mencionamos anteriormente, y, que es la altura a la que vuela este aeroplano, es constante, no está cambiando porque vuela de manera horizontal. Entonces, esta derivada que representa el cambio de y con respecto al tiempo es 0, porque y es una función constante. Entonces, esta derivada es 0. Y aquí podemos recordar, aquí vamos a poner una nota, la derivada de y con respecto al tiempo es 0, ya que y es una constante. Aquí podemos dejar esa nota. Ahora, la ecuación que nos queda es únicamente 2z derivada de z con respecto al tiempo y esto es igual a 2 veces x derivada de x con respecto al tiempo. En esta ecuación podríamos, bueno, recordemos que nuestro objetivo es encontrar justamente la derivada de z con respecto al tiempo. Entonces, pues nuestro despeje estará encaminado a despejar esta derivada. Voy a realizar lo siguiente. Para quitar el factor 2z, voy a multiplicar por 1 sobre 2 veces z. Y eso me va a permitir dejar el factor del lado izquierdo como 1. 2z por 1 sobre 2z es 1. Y esto es únicamente derivada de z con respecto al tiempo. Ahora, del lado derecho, 2x por 1 sobre 2z, el 2 entre 2 se vuelve 1, y resulta x sobre z por derivada de x con respecto al tiempo. Ya tenemos la derivada de z despejada, que eso es nuestro objetivo. Pero veamos qué hay de información para que cada una de estas cantidades que están aquí realmente se pueda sustituir. Veamos qué tenemos como información. Sabemos cuánto vale y. Aquí directamente no está y, pero seguro la vamos a usar. Sabemos cuánto vale esta derivada. El cambio en x con respecto al tiempo está aquí, la velocidad horizontal. Esa ya la tenemos. Perfecto. Vamos a ir colocando un ovalito para decir cuáles ya tenemos
identificadas, ¿ok? Esta ya está como información. Veamos qué más se puede rescatar como información. Tenemos Z, Z también nos dan como información porque queremos calcular ese cambio en algún tiempo particular, que es donde tenemos estos parámetros. Ya tenemos Z y esta derivada de manera explícita, pero nos falta algo. Nos falta conocer cuánto vale X para ese momento. ¿Cómo lo podríamos calcular? Pues regresaríamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a hacer el siguiente paso. Voy a poner ahora necesitamos calcular X en el tiempo dado. No sabemos cuál es, pero no importa. Y eso se puede hacer sustituyendo nuevamente en el teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a calcular X para este tiempo en particular. Repito, no sabemos el tiempo, simplemente sabemos cómo cambian estas cantidades en ese tiempo. Bueno, la manera de calcular X usando el teorema de Pitágoras, pues es aquí despejando de la ecuación. Tenemos z cuadrada menos y cuadrada. Entonces, para ese X en particular, resulta que Z, aquí nos lo dan como información, Z es 2 millas, Z es una longitud, o sea, en ese tiempo en particular, la distancia del avión a la estación es de 2 millas, entonces ese valor de Z lo vamos a usar aquí. Z es 2 millas, pero este valor está elevado al cuadrado. Y vamos a restarle la distancia y elevada al cuadrado. La distancia y nunca cambia, siempre es de 1 milla. Entonces esto es de 1 milla al cuadrado. Ahí, en este tipo de ejercicios debemos de tener mucha precaución en cuanto a las unidades, para no mezclar unidades que no sean compatibles, por ejemplo, de velocidad, ¿no? Entonces aquí son 2 millas y 1 milla. 2 elevado al cuadrado es 4. Estas son millas al cuadrado menos 1 milla también al cuadrado. Entonces el resultado es raíz de 3, bueno, este es 3, raíz de 3 millas al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 3, y ya puedo dejar millas fuera de la raíz cuadrada. Ese es el valor de X. Ahora ya podemos sustituir en esta ecuación. Le vamos a poner un nombre a esta ecuación. Bueno, vamos a poner un número de ecuación 1, ¿sí? Porque este es el objetivo. Entonces ahora ya se sustituyen todos los valores en la ecuación n. Voy a escribir entonces el cambio en z con respecto al tiempo. No sabemos de qué tiempo se trata, pero si yo dejo solamente esta derivada así, es como si fuera una derivada general. Pero como ya está calculada para cierto tiempo, entonces solamente voy a escribir lo siguiente: para t en algún tiempo t sub 0, ¿no? No estoy diciendo explícitamente, simplemente hago la distinción de que esa razón de cambio ya se encuentra
evaluada en algún punto específico. Entonces, x entre z, x que vale raíz cuadrada de 3, entonces en el numerador voy a sustituir raíz cuadrada de 3 millas, ese es el valor de x, aquí está. Después voy a dividir entre z, z ya nos lo dieron desde el inicio, son 2 millas, ahí está 2 millas, y vamos a multiplicar por dx en dt, que es la razón de cambio de x con respecto al tiempo, pero ese fue un dato desde el inicio. Son 500 millas por hora. 500 millas por hora. Lo único que resta es hacer operaciones. Aquí sí vamos a obtener una simplificación, ¿vale? O sea, no el valor exacto, sino un valor aproximado para tener mayor idea de cómo se está presentando ese cambio. Entonces vamos a hacer la operación. 500 entre 2 son 250. Podríamos dejarlo como... Ok, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a dejarlo aquí en las dos formas. Voy a colocar aquí nuevamente el cambio en z con respecto al tiempo para algún tiempo en particular que no sabemos cuál es. Entonces, el resultado exacto son 250 raíz de 3 250 por raíz cuadrada de 3, y las unidades son millas por hora, porque millas entre millas se simplificó. Entonces esto es millas por hora. Y vamos a hacer una aproximación de esta cantidad para tener mayor idea. Esto es aproximadamente 433.01 millas por hora. Es decir, que el avión se está alejando de la estación en tierra a una velocidad de 433 millas por hora, que es una velocidad de hecho inferior a la velocidad que lleva horizontal. Y este pues ya es el resultado que estamos buscando. Entonces es conveniente dejar los dos valores, uno que es el exacto y el otro que es el aproximado, pero vean cómo estoy cambiando el signo. Aquí es una igualdad y aquí es una aproximación. Correcto. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? ¿Para qué había dicho que había puesto la rayita y la T? Ajá. Es solamente para indicar que esta razón de cambio está evaluada en un punto en particular. Si yo, por ejemplo, dejo únicamente dz en dt, esta expresión es general para el valor que sea. Entonces el resultado debe de ser una expresión matemática en vez de un valor numérico. Esta es más general. Y cuando yo la evalúo en algún punto, en algún tiempo, no importa cuál sea, aunque no lo diga, sé que está evaluada para algún instante de t. Entonces, esta notación me dice que justamente no es la derivada general, sino que ya está evaluada para algún tiempo. A diferencia de esta otra, porque esta es general. Si yo, por ejemplo, escribo dz en dt, tendría que escribir la fórmula, esta nada más, esta. Sin haber sustituido. Esa sí es dz en dt. Pero ya cuando sustituyo los valores específicos para
algún instante de tiempo, que son los valores que me dan y los que puedo calcular, entonces esta derivada ya no es general, sino que está evaluada en algún punto. Por eso es que agrego esta notación. Eso me dice que esa derivada está evaluada en algún instante del tiempo. Ah, ok. Ujú. Gracias. Sí, es la única diferencia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a continuar con este ejercicio 2. ¿Quién me ayuda a leer el ejercicio 2? Dice, la altura de un triángulo aumenta con una velocidad de 1 centímetro por minuto, mientras que su área lo hace a una velocidad de 2 centímetros cuadrados por minuto. ¿Con qué velocidad aumenta la base del triángulo cuando la altura es 10 centímetros y el área es 100 centímetros cuadrados? Muy bien, gracias. Ujú. Entonces, ya que lo leímos, ahora vamos a representar esta situación. Ajá. En principio, ¿de qué figura se trata? De un triángulo, ¿verdad? Entonces vamos a representar un triángulo aquí. Podría ser... En realidad me sirve cualquiera, pero... Ok, voy a usar este. Ajá. Ahí está el triángulo. Vamos, bueno, aquí hay dos cantidades que son bien importantes. Uno que es la altura del triángulo y también la base. Ajá. Entonces vamos a representar a esas dos cantidades. Aquí. Entonces a esta distancia le vamos a llamar H, por ejemplo, y ahí ya estamos usando una notación. Ajá. Entonces a esta le voy a llamar H. Y también usaré una notación para la base. Ahí está. Entonces a la base le voy a llamar B. Ujú. Muy bien, ahí está entonces la altura y la base. También nos mencionan otra cantidad que es área. Ajá. Y tendríamos que relacionar esas tres cantidades, área, base y altura. ¿Cómo se relacionan esas tres cantidades? A igual a B por H entre 2. Muy bien. Entonces el área es la base por la altura. Voy a evitar el símbolo de aquí el por. Ajá, es simplemente pues como en álgebra, si los dejo, si dejo juntas a las letras, pues, indica multiplicación. Base por altura dividida entre 2. Muy bien. Ahora vamos a ir, ya que dimos una notación, vean que aquí en la figura pues tenemos ya una notación que hace correspondencia con la ecuación que escribimos. Vamos a identificar dentro del enunciado cuál es esa información que nos dan. Vamos a colocar aquí un apartado y vamos a poner aquí información. Información dentro del enunciado. Y aquí escribiremos cuáles son esos datos que nos dan usando la notación que ya establecimos. Nos dice, la altura de un triángulo aumenta con una velocidad de 1 centímetro por minuto. ¿Cómo puedo representar este enunciado en una expresión matemática?
derivada de b, Ajá, V. solo que en vez de b, v, h, ajá, ok, la derivada de h, muy bien, con respecto a, el tiempo. muy bien, con respecto al tiempo, esa cantidad es igual a, 2 centímetros cuadrados sobre minuto. esa ahorita Un vamos ce- a esa, ahorita vamos a Un esta segunda. centímetro. Ajá, ahí está, No, un 1 centímetro, ujú, 1 es que centímetro, no. ajá, pero ahorita vamos a llegar a la segunda, 1 centímetro por minuto. Y además hay consistencia en unidades porque esta cantidad es longitud entre tiempo, ¿no? O sea, es el cambio, entonces es longitud centímetros entre tiempo que son minutos. Muy bien, ya tenemos este primer enunciado, digamos, cubierto. Podemos irlo, ahorita voy a quitar estas líneas, pero como para no confundir, podemos ir ahí invalidando, ya luego quito la línea, ¿vale? Muy bien, vamos con el segundo enunciado para que no se confundan. Dice lo siguiente, mientras que su área lo hace a una velocidad de 2 centímetros cuadrados por minuto. ¿Qué es esto que nos dice el segundo enunciado? ¿Qué es esa cantidad expresada en una forma matemática? Derivada de A. Ajá, exactamente, derivada de A con respecto A B. con respecto al tiempo, porque es una velocidad Al de tiempo. cambio. Ajá, aquí están los minutos. Entonces también será con respecto al tiempo. Entonces esta cantidad es 2 centímetros cuadrados por cada minuto. Nos dice que el área aumenta, o sea, cada minuto está aumentando 2 centímetros cuadrados. Ajá. La altura está aumentando 1 centímetro por cada minuto. Muy bien, entonces ya avanzamos. Ya hemos concluido con este segundo enunciado. Bueno, vamos a ver qué dice el siguiente enunciado. ¿Con qué velocidad aumenta la base del triángulo? ¿Qué es esto que nos están preguntando? ¿Cómo traducimos esta cantidad en una expresión? Bueno, ¿cómo traducimos este enunciado en una expresión matemática? ¿Con qué velocidad aumenta la base del triángulo? Que justamente es la incógnita. ¿Con qué velocidad aumenta la base del triángulo? Derivada de b, Exactamente. Derivada de b con respecto al tiempo. Y esta es la incógnita. Es lo que estamos buscando. Le vamos a poner aquí un signo de interrogación, pero ya hicimos esa traducción del enunciado a una expresión matemática. Ahí está. Ahí está. Dice, ¿cuándo? Nos está hablando de un tiempo t0 que nunca nos va a decir, o generalmente no nos dice, pero nos está diciendo en ese tiempo en particular, ahora, la altura es de 10 centímetros. ¿Cómo represento esa información? Derivada de H. Lo que pasa es que en este caso ya no nos dicen el cambio en la altura. es h igual a 10. Ajá, centímetros. exactamente, h igual a 10. Y aquí es donde vamos a ir practicando, ¿eh? Ustedes, no importa, ahorita respondan lo que crean que es, yo podré ir haciendo esa observación, pero lo importante es que digan, o sea, que vayan planteando justamente eso que ustedes piensan, ¿no? Ya sobre la marcha yo puedo hacer las correcciones, pero ustedes ahorita respondan lo que crean que es correcto y no importa. Muy bien. Entonces, ¿cómo distinguimos cuando nos dan el valor de la altura o nos dan su derivada? Bueno, porque nos van a dar palabritas como esta: aumenta, disminuye, cambia, crece.
ese tipo de palabras nos dan la pauta para decir, se trata de una derivada, porque es un cambio en la variable. Cuando nos dicen, la longitud es de tal, el volumen es de tal, el área es tal, entonces no nos hablan de un cambio. Pero si nos dicen, la altura cambia con este valor, la altura aumenta o la altura disminuye, entonces ahí ya nos hablan de la derivada. Muy bien, entonces solo nos dicen, cuando la altura es de 10 centímetros, ahí está. Y el último enunciado, ¿cómo lo podemos traducir? Área igual a... Exactamente, área igual a 100 centímetros cuadrados. Muy bien. 100 centímetros cuadrados. Y vean cómo ya agotamos todos los recursos que nos dan. Todos ya fueron traducidos de este enunciado a una expresión matemática. Ahí está. Muy bien. Bueno, el objetivo, como ya lo vimos, es calcular cómo cambia la base con respecto al tiempo. Aquí está la base, sabemos cómo cambia el área y sabemos cómo cambia la altura. ¿Okay? Y además tenemos algunos datos tanto de área como de altura. Pues lo que sugiero ahora, ya que tenemos esta información traducida a expresiones matemáticas, es ir directo a la derivada. Aquí ustedes pueden, por ejemplo, despejar la base y derivar. Lo pueden hacer perfecto, ¿no? Yo creo que en este caso no voy a seguir esa ruta. Si bien la variable de la cual quiero calcular su derivada no está despejada, no importa, podría derivar primero y después despejar. Y es justamente lo que voy a hacer. Lo que sí voy a hacer es dejar el 1/2, o sea, un medio del lado izquierdo. Entonces voy a multiplicar el área por 2, solamente por comodidad para no trabajar fracciones, pero realmente da lo mismo. Y ahora vamos a derivar con respecto al tiempo. Siempre vamos a derivar con respecto al tiempo en este tipo de ejercicios. Muy bien. Entonces, la derivada de 2a con respecto al tiempo, ¿cuánto vale? 2. 2, muy bien. 2, solo que agrego, como es regla de la cadena, recordemos que a es función del tiempo, b y h también son funciones de tiempo, del tiempo. ¿Sí? La derivada de 2a es 2, pero como el área depende del tiempo, ¿qué debo agregar? Por la regla de la cadena, ¿qué debo agregar? dA sobre dt. Exactamente, muy bien. dA en dt es la derivada de a con respecto al tiempo. Perfecto. Muy bien, ahora voy a derivar del lado derecho. ¿Qué operaciones están realizando aquí b y h? Multiplicando. Exactamente, multiplicando. Entonces voy a usar la regla del producto. Recuerden cuál es la regla del producto. Es la primera por la derivada de la segunda, que es h, solamente coloco aquí h, por supuesto con respecto al tiempo, más la segunda por la derivada de la primera, que es b, con respecto al tiempo. Así es. Muy bien. Bueno, y aquí ya tengo pues todo derivado. Recordemos cuál es el objetivo. Vamos a recordar aquí. Recordemos que el objetivo es la derivada de b con respecto al tiempo. Entonces aquí voy a colocarla en un color
diferente para identificar que justamente esta es la derivada que vamos a despejar después. ¿Ah? Este es el objetivo. ¿Vale? Muy bien, pues podríamos despejar ahora o podríamos hacerlo después. Ok, vamos a hacerlo ahora. Vamos a despejar esta expresión. Voy a dejar primero esta cantidad que está sumando. Va a restar en el lado izquierdo. Entonces esto será 2 veces dA en dt. Menos b por dH en dt y esto es igual a h, la altura, que multiplica al cambio en la base con respecto al tiempo. Déjenme remarcarlo en azul para que sea consistente. Entonces, únicamente para despejar esta derivada nos falta que este h pues ahí ya no aparezca, pero eso lo podemos hacer multiplicando toda la igualdad por 1 sobre h. Muy bien, voy a escribir lo que resultará de este lado. Primero lo voy a escribir aquí al inicio, no estoy cambiando nada, solo estoy como volteando la igualdad, pero es lo mismo. Entonces h por 1 sobre h es 1 y nos queda únicamente la derivada de b con respecto a t. Igual, ahora vamos a escribir lo que quedó de este lado. 2 dA en dt por 1 sobre h. Será 2 sobre h por dA en dt. Menos b por 1 sobre h. B sobre h por dH en dt, ¿vale? Bueno, ya tenemos despejada esa derivada que queremos, esa razón de cambio. Ahora vamos a regresar a donde están los datos, a identificar qué cantidades ya tenemos y qué cantidades haría falta calcular. Vamos a ver qué cantidades tenemos. dH en dt, ok, entonces vamos a irla marcando aquí, vamos a colocar en un ovalito, dH en dt, okay, esta ya la tenemos, perfecto. ¿Qué otra tenemos? dA en dt, ok, vamos a marcarla, dA en dt, ya está. H, que son 10 centímetros, muy bien, H son 10 centímetros, ok, tenemos H. ¿Qué más tenemos? Tenemos área. Área que aquí no aparece, pero que nos puede servir para calcular la base. Ajá. Entonces, vamos a escribir aquí una nota de todas estas cantidades. La única que falta de obtener es b, que es la base. Su valor puede ser calculado usando la fórmula de área y los datos de altura y área que nos dan en el problema. ¿Okay? Entonces, si bien todavía no conozco la base, tengo datos suficientes para calcularla. ¿Okay? Entonces, este paso a mí me parece muy importante porque nos ayuda a identificar cuál es la siguiente cantidad a calcular
antes de hacer ya la sustitución en la derivada. Muy bien, pues vamos a retomar la fórmula de área. Recordemos que área es igual a base por altura dividida entre 2. Y podemos de esta igualdad despejar la base, que es justamente la información que no tenemos ahora. Entonces, 2 veces el área corresponde a base por altura. Entonces, la base, eso implica que la base es igual a 2 veces el área entre la altura. Vamos a sustituir los valores que nos dan de área y de altura. Entonces esto es 2 veces. Ahora aquí tendremos que usar esta área que nos dan, 100 centímetros cuadrados. Estos son 100 centímetros cuadrados. Dividido entre la altura es de 10 centímetros. 10 centímetros. Veamos que las unidades son consistentes porque son centímetros cuadrados entre centímetros, darán centímetros solamente, que es justamente las unidades de la base. Entonces 100 entre 10 son 10 por 2 son 20. La base es de 20 centímetros. ¿Vale? Vamos a subrayar este resultado. Ajá. Y ahora sí, vámonos de regreso a calcular ya dB en dt. Recordemos que solamente faltaba esa información, entonces ahora ya podemos calcular dB en dt. Y vamos a escribir. Entonces, el cambio en la base con respecto al tiempo, para algún tiempo en particular, que no sabemos cuál es, simplemente sabemos que esto ocurre para algún tiempo t0, es igual a, ahora vamos a sustituir lo siguiente, 2 sobre h. 2 sobre h. Recordemos que h corresponde a 10 centímetros. Aquí están, 10 centímetros. 10 centímetros. Que multiplica a la derivada de a con respecto a h, es decir, a la forma en que cambia el área con respecto al tiempo, perdón, con respecto al tiempo. ¿Ah? Y ese cambio sabemos que es 2 centímetros cuadrados por minuto. 2 centímetros cuadrados por minuto. ¿Qué más? Dice menos base entre altura. Menos base, que es esta base que acabamos de obtener, 20 centímetros, entre altura. La altura es la misma, 10 centímetros, multiplicado por la derivada de h con respecto al tiempo, es decir, el cambio en la altura con respecto al tiempo. Aquí está, esto fue información dada. 1 centímetro por minuto.
Esto es 1 centímetro por minuto. Debemos recordar siempre, aquí también será importante tener precaución con las unidades. Si es el cambio de una longitud con respecto al tiempo, las unidades al final tendrán que ser unidades de longitud entre tiempo. Por ejemplo, aquí las unidades de longitud son centímetros. Bueno, veamos cuál es el resultado. En esta primera multiplicación es 2 por 2 son 4, 4 entre 10. 4 entre 10 es 2 quintos, porque es mitad, mitad. Y la unidad queda centímetros cuadrado entre centímetros, queda únicamente centímetros por cada minuto. Menos, ahora, estos 2 centímetros sobre centímetros se van a simplificar y únicamente queda la unidad de centímetros por minuto, que es consistente. El 1 multiplicado no le afecta. 20 entre 10 son 2. Esto es menos 2 centímetros por cada minuto. Vean que las unidades son consistentes, centímetros por minuto en ambos términos. Solamente en la siguiente página vamos a realizar la simplificación de esas fracciones. Entonces este es el cambio en b con respecto al tiempo para algún tiempo t0. Será lo siguiente. Aquí tenemos 2 quintos menos 2. Esa cantidad podemos ver que va a quedar negativa. Esto corresponde a menos 8 quintos. Menos 8 quintos. Centímetros por cada minuto. Solamente para tener idea del cambio vamos a hacer la aproximación. Vean, estoy cambiando de símbolo. Y esto cambia, no, de hecho es exacto. Aquí no tengo que hacer la aproximación. La fracción es, el decimal es exacto. Es menos 1.6 centímetros por cada minuto. ¿Qué significa este signo menos? En una razón de cambio, en una derivada, el signo menos significa que esa variable está disminuyendo conforme pasa el tiempo. Entonces, la base, en este caso, está disminuyendo en 1.6 centímetros en cada minuto. Bueno, y este ya es el resultado que estábamos buscando. Entonces, si una derivada es positiva, significa que la función aumenta con respecto a la variable que sea. Bueno, en este caso, si es una razón de cambio, pues con respecto al tiempo. Pero si la derivada es negativa, entonces la función está disminuyendo su valor. Es decir, la base en este caso está disminuyendo su valor conforme pasa el tiempo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de este ejercicio? No. ¿No?